La noche en que la dejaron en la verja de la casa de los G, una niña envuelta en una manta azul, miró la mansión por última vez con la serenidad de quien no espera compasión, sino justicia. No lloró cuando la puerta se cerró, no arañó los barrotes, sus ojos, pequeños faros, guardaban una promesa que nadie pudo descifrar. Volvería, pero no como suplicante. Los sirvientes encontraron la manta al amanecer, y con ella, la pulsera de cuero trenzado que alguien había dejado cuidadosamente en la muñeca de la niña. La pulsera tenía un cierre de latón, un pequeño candado dorado que brilló bajo la luz del alba. Nadie en la casa recordó haber visto esa pulsera antes, excepto la cocinera vieja, que murmuró una frase al oído de la enfermera. «Eso no es de aquí». Y allí, donde el eco de la mansión se mezclaba con el rumor del jardín, terminó el primer acto de una vida que comenzaría con silencios. Fue un maestro del templo, mitad curandero, mitad impostor a los ojos de algunos y sabio para otros, llamado Guliang en las historias de los aldeanos, quien la encontró. El templo no era demasiado lejos, apenas unas casuchas y árboles donde el viento parecía recitar letanías. Allí aprendió, no por ambición sino por necesidad, prácticas que oscilaban entre lo místico y lo práctico. Cómo leer el pulso como quien lee una carta, cómo preparar un talismán para calmar el fuego de una fiebre, y sobre todo, cómo guardar secretos. A los 10 años, ya no era la niña de la manta, era Mibao, palabra que en un dialecto antiguo significaba tesoro escondido. Era una mujer pequeña con manos de artesana, capaz de trenzar una cuerda tan firme como su voluntad. El templo la moldeó con paciencia, enseñanzas a la luz de una vela, ejercicios respiratorios que parecían coreografías de silencio, y recetas amargas para curas que dejaban una estela de deuda. Cada remedio tenía un precio, y no siempre era dinero. Muchas veces la moneda era un secreto, un nombre que debía guardarse, o un favor próximo que sería reclamado cuando la vida lo exigiera. Mibao hizo una promesa en voz baja frente al altar. No volvería por odio ni por rencor. Volvería para devolver lo que se había perdido. Volvería para que el nombre que habían arrancado del árbol genealógico brotara de nuevo, sano y sin vergüenza. Nadie en el templo sabía entonces que su promesa la convertiría, años después, en la sombra que cuidaría de un hombre a quien el linaje había marcado como indigno. La mansión G parecía respirar poder. Columnas altas, salas con retratos que juzgaban desde el óleo, y una escala que crujía como si contara secretos entre peldaños. El patriarca, el presidente G, ocupaba el centro del tablero, una figura tallada a fuerza de decisiones, frías, medidas, irrevocables. Sus hijos se movían a su alrededor como piezas que, en lugar de unirse, siempre estaban a punto de caerse por su propia ambición. Ge Chanmian, el primogénito, tenía la sonrisa de quien sabe que la familia es un negocio. Sus manos nunca estaban vacías, siempre había billetes o promesas. Nanting, el hijo menor, tenía una torcedura en la mirada que los más crueles llamaban debilidad. Fue a Nanting a quien la vida le había arrebatado la chance de andar derecho. Fue a Nanting a quien por razones que la casa nunca acogió con ternura, la mano de la fortuna parecía haberlo olvidado. Mibao regresó a la mansión años después, pero no con la urgencia de reclamar títulos ni con una carta de derecho. Volvió con un brazalete en la muñeca, la misma pulsera de latón que había quedado en la manta, reparada y pulida. Lo llevaba como una cicatriz noble. Entró por la puerta lateral, donde la servidumbre no miraba a los ojos a quienes no pertenecían a la sangre. Ella no quería reconocimiento, quería un lugar donde sus cuidados fueran necesarios. La encontraron trabajando en la cocina, mezclando arroz con algas para un banquete que en su esencia olía a aceite y a secretos. Las niñeras se burlaron con risas finas, y una de ellas, Xiao Xiao, le dedicó una mirada más curiosa que cruel. Mibao no respondió a la burla, sus manos hablaban por ella. Pronto su presencia fue notada por el que más necesitaba de sus dedos, Nanting. Nanting llegó al servicio como una figura descorazonada. Sus piernas, quebradas en un accidente cuya versión oficial nunca fue conveniente, le obligaban a moverse con muletas.
Sus ojos habían aprendido a pedir nada. La casa, que adoraba la perfección, lo trató como un rastro que incomodaba el linaje. Lo relegaron a una habitación con vista al jardín trasero, donde retratos viejos parecían observar con desdén. Los familiares decían que no era digno de la sucesión, que su fragilidad era una mancha que el apellido no podía permitirse. Cuando la palabra heredero se decía en la sala, la misma palabra pesaba más para quienes no la merecían. Mibao, que había conocido abandono y temple, vio en él algo parecido a un brazo quebrado que aún podía sanar si se le daba tiempo. No lo adoptó con legalidades, ni firmó papeles, lo crió en silencio. Empezó con las cosas más pequeñas, alisó su manta cada madrugada, le llevó sopas tibias con jengibre, le enseñó cómo sostener una taza sin que la mano temblara. En la intimidad de una cocina amarilla, entre vapores de té, le mostró juegos que parecían infantiles, pero que eran ejercicios de paciencia. Mover piezas de madera en un tablero, memorizar caminos por la casa, poner la atención en un punto hasta que el mundo se alineara alrededor de él. Las mañanas eran rituales domésticos. Mibao le peinaba el cabello con dedos que olían a aceite de camelia, mientras le recitaba historias de antaño sobre ríos que devolvían nombres a quienes los perdían. Otras veces le enseñaba a atarse las zapatillas sin que la desesperación los dominara. Le colocaba la pulsera en la muñeca antes de dormir, como quien entrega un escudo. El candado dorado, cerrado con una llave que solo ella guardaba en el bolsillo del delantal, era un símbolo de protección. Esa pulsera, dijo una vez sin alardes, es vieja pero fuerte. Protege más a quien la pone que al que la lleva. Nantin aceptaba la pulsera como se acepta una sombra, con cierta incomodidad, con alivio contenido. Uno de los juegos que inventaron fue el ajedrez de mesa pero adaptado, piezas con historias en lugar de tropas, movimientos que no buscaban destruir, sino colocar cuidado donde antes había desprecio. Mibao le enseñó a Nantin que mover una torre no siempre significaba atacar, a veces era una manera de construir un puente invisible. Eran lecciones sencillas, pero era en ellas donde la crianza silenciosa se hizo visible. Cada lección era una puntada en una coraza que el mundo no veía. No todo fue calma. La casa respiraba intrigas como si fueran aromas de cocina. Changmian, al ver a su hermano mimado por una nueva sirvienta, sintió un rastro de peligro. La codicia tarda en reconocer afecto, porque el afecto diluye la lógica del patrimonio. Comenzaron los murmullos, rumores de que alguien estaba comprando lealtades, que tal vez la pulsera era un amuleto de engaño, y que la presencia de Mibao no era azar, sino estrategia. Ella escuchaba los cuchicheos desde la escalera con la compostura de quien colecciona palabras y las transforma en combustible. No respondió, al menos no de inmediato. Su silencio tenía afiladas razones. En el templo, Ulián le había enseñado algo más que curas. Le había enseñado a oler la verdad en las habitaciones. A veces era un perfume de jabón, otras veces el hedor de la mentira. Con ese instinto, Mibao empezó a recoger pequeñas pistas, facturas de proveedores que no coincidían, recibos rotos en cajones que nunca deberían contenerlos, nombres repetidos en transferencias que no tendrían sentido para la contabilidad honesta. Le mostró algunos papeles a Shen Qin, el asistente del presidente He, un hombre de rostro cansado pero ojos afilados. Shen Qin, que había visto demasiadas cuentas maquilladas, frunció el ceño, no por credulidad ciega, sino por el cálculo que solo un contador tiene. Si las cifras no cuadran, alguien está moviendo sombras. Mientras tanto, la medicina mística que Mibao había aprendido en el templo apareció como recurso secreto en la casa. No eran pócimas milagrosas sin precio, eran remedios que exigían paciencia, tiempo y a veces favores. Una tarde, al ver a Nantin con un gesto de dolor en la pierna, sacó de su cofre una bolsita de polvo azulado. No lo ofreció sin antes explicar el coste. Esto puede calmarte, pero exige que pagues con algo valioso, Nantin. Un favor, un silencio, una acción cuando te lo pida. Él, acostumbrado a que todo le fuera dado o negado por otros, aceptó sin saber que aceptar significaba inscribirse en una cadena de obligaciones. Ella no lo veía como manipulación, lo veía como calibrar una deuda justa a cambio de pasos hacia la dignidad. El precio no fue al azar. Mibao tuvo que negociar con un maestro itinerante que exigía a cambio el secreto de un nombre que no le pertenecía. Otras veces, la moneda fue un día de trabajo en la huerta del templo. Cada pago dejaba una marca en su pecho, no visible, pero presente. Dormir menos, hacer más viajes al mercado con bolsos llenos de hierbas,
sonreír cuando la herida del orgullo le dolía. La sanación, en esa casa, era un acto de guerrilla emocional, curar a cambio de una fidelidad que no se inscribiría en los registros. Las pequeñas escenas de cuidado cotidiano se multiplicaron hasta volverse rutina. Una tarde, Mibao le enseñó a Nanting a preparar un té especial para la rigidez matutina. Hojas tostadas, una pizca de cáscara de naranja y 2 semillas molidas que tostó hasta que el aroma llenó la cocina. Lo hizo con paciencia, guiando su mano cuando la suya temblaba. En otra ocasión, peinó su barba una vez que estaba decidido a aceptarla, trenzando mechones como si tejiera recuerdos. Le puso emplastos por la noche, cantándole canciones incoherentes de su infancia en el templo. Lo lavó en un tinajón en el jardín cuando las mulas de la fortuna se negaron a mover su cuerpo. Lo sostuvo cuando las lágrimas venían por las humillaciones públicas. Cada gesto parecía pequeño, pero acumulado era una arquitectura que alteraba destinos. Y en la cotidianeidad, el lazo se empezó a nombrar sin papeles. El resto del servicio empezó a llamarla la madre, en murmullos que no llegaron a oídos de la alta sociedad. Xiao Xiao, que antes la miraba con recelo, le trajo una bufanda en invierno y lavó sus vendajes sin pedir nada a cambio. Liu Ma, la vieja cocinera, dejó un plato extra junto a la mesa cuando veía la mirada de Mibao en la puerta. Estos actos eran señales de que la crianza silenciosa tenía testigos. No necesitaba testigos legales, necesitaba testigos humanos. Pero la casa también conocía las armas de la vergüenza. Hubo una fiesta donde el presidente He invitó a toda la red de negocios. La mesa estaba dispuesta como un ajedrez en el que cada invitado ocupaba una casilla de poder. Nanting asistió con un bastón embellecido y un traje que no le sentaba. Los demás se preguntaron por qué alguien tan poco apto ocupaba una silla. Una de las cuñadas, afilada en lengua, le lanzó una vaina de palabras que olían a desprecio. Sugirió en voz alta que la debilidad debía ser erradicada, que la familia necesitaba sangre fuerte. La sala estalló en risas como si fuera un coro ensayado. Nanting clavó la mirada en su plato, mientras en su oído la pulsera, bajo la manga, le apretaba como un recordatorio. Mibao, sentada lejos, observó la escena como quien ve un caballo preparado para caer. No hizo gran gesto, su respiración no se alteró, pero en su mente se hicieron cálculos que pesaban más que cualquier agravio. Cada humillación era una ficha que podía volverse contra quien la infligió. Fue en una de esas noches, después del bullicio y las risas vacías, cuando ocurrió el primer intento de separación. He Changmian, con la confianza de quien cree que la prudencia se compra con miedo, trató de convencer al presidente He de que Mibao era una espía, una mujer con habilidades para manipular la voluntad de su hijo. Dijo que ciertas curas que parecían milagros no eran más que trucos de ilusión. Proponía, con la calma de quien talla una sentencia, apartarla de la casa. El presidente, que en su mundo contaba el valor en acciones y en nombres inscritos en papeles, fijó su mirada en la pulsera que asomaba del delantal de Mibao en una de las fotos que le habían mostrado, el candado dorado brillando como un ojo que no parpadea. El juicio de la familia fue frío. Había reuniones en las que los sirvientes no estaban invitados, acusaciones escritas a mano y un aire de cuento en el que la protagonista parecía destinada a ser expulsada. Mibao, por su parte, supo que sus defensas tendrían que ser otra cosa que palabras. No podía ganar un pulso legal, no lo buscó. En cambio, consolidó lo que ya había comenzado. Más cuidados, más vigilancia, más pruebas escondidas en sobres con tinta que solo Shen Qing podría descifrar. Allí donde la casa esperaba que cayera en desesperación, ella plantó paciencia como quien siembra raíces. Fue Shen Qing quien, un día de lluvia, se acercó a ella con un paquete sellado. Sus manos, que sabían de números, temblaban apenas. «Hay algo que debes ver», dijo sin preámbulos. Dentro del paquete había documentos que no solo probaban movimientos extraños, sino una lista de nombres que aparecían y desaparecían como si la casa fuera un teatro de marionetas. Mibao leyó con atención. No entendía de contabilidad, pero entendía de patrones. Cuando una transferencia era semanal, siempre por la misma cantidad, y por qué ciertas firmas aparecían en contratos que nunca fueron firmados. Las cosas empezaron a tambalearse. Quien roba no suele robar solo.
Quien manipula números deja huellas que no siempre son visibles para el ojo inexperto, pero mi Bao, con su entrenamiento de rastreo, esa herencia del templo, percibió el eco de la violencia financiera. Había alguien dispuesto a vaciar la casa para beneficiarse a sí mismo y a aliados, alguien que no vacilaría en echar a una mujer que abastecía de cariño y curas al hijo que nadie quería. Antes de que se desatara la tormenta, mi Bao volvió a la cocina y preparó un guiso. El olor a jengibre y a fideo se extendió por la casa como una tregua. Nanting, que ya se movía mejor con bastones nuevos y pasos medidos, se sentó a su lado. Ella le sirvió con destreza, le trenzó una porción en el palillo y le dijo con voz que parecía rodearle: «Hoy tenemos que jugar con la mesa, mi pequeño». Él sonrió, no del todo seguro de la metáfora, pero aceptó el alimento. Comer juntos era para ellos otra forma de practicar la vida. Cada bocado una lección, cada silencio una construcción. Si te intriga cómo una sola persona puede cambiar un destino, quédate. Porque lo que vino después no fue una batalla de espadas ni de abogados, sino un entramado de cuidados que comenzaba a encenderse, pieza a pieza, contra una maquinaria más grande. Mi Bao comprendía que para recuperar lo que se había perdido, debía desplegar todo aquello que había aprendido en el templo: rastrear, curar, resistir y, sobre todo, permanecer invisible hasta el instante apropiado. La siguiente etapa fue preparar pruebas que no dejaran lugar a dudas. Mi Bao y Seng Chin trabajaron en silencio durante noches en la biblioteca, revisando contratos, memorizando movimientos bancarios y colocando señales en lugares que solo aquellos que conozcan la casa sabrían interpretar. Mi Bao colocó un talismán, envuelto en papel envejecido, detrás de una losa suelta en la cocina. El talismán tenía inscripciones que en el templo se usaban para recordar a la casa su pasado. No era magia jurídica, pero sí simbólica, una señal para quien supiera leerla y un recordatorio para ella misma de la deuda que el mundo tenía con la verdad. Mientras tanto, los ataques se hicieron más sutiles. Una noche, la cuna de cuidados fue perturbada. Un jarro de té envenenado apareció junto a la cama de Nanting. No fue un intento directo de homicidio, eso habría sido demasiado obvio. Fue una advertencia. La mayoría habría tardado en notarlo, pero mi Bao olió la diferencia. La mezcla tenía un amargor que no correspondía a ninguna hierba de sus recetas. Esto confirmó lo que temía. Quienes conspiraban no solo querían dinero, querían limpiar el linaje de aquello que consideraban vergonzoso. La amenaza, silenciosa y punzante, se clavó en la casa como un cuchillo frío. La respuesta de mi Bao fue doble. Primero, curar sin alardes. Preparó una infusión que neutralizó la sustancia en el sistema de Nanting, y luego hizo algo que la mayoría consideraría una locura. Dejó una nota en su bolsillo con una frase que lo avergonzaría si se supiera, pero que servía para algo mayor. La nota decía: «No corras cuando te llamen débil». No era una instrucción pública, era una pieza de hierro puesta en su alma para que lo recordara la próxima vez que la mansión quisiera derrumbarlo. Las humillaciones continuaron, y con ellas, los cuidados. La crianza silenciosa empezó a pasar de refugio a estrategia. Mi Bao entendió que su amor no bastaría si no se convertía en evidencia. Y ahí, en la frontera entre cariño y estrategia, la historia comenzaba a inclinarse hacia un juego mayor: recuperar el honor por medios que la casa no podría esperar. La pulsera y el candado dorado, el talismán del horno y la lista de transferencias no hablaban el mismo idioma, pero todos apuntaban a un mismo lugar: la verdad que aguardaba en el salón ancestral, allí donde las manos que dictaban destinos se sentaban para repartirlos. La madrugada se acercaba, con su manto azul y su quietud de testigo. Mi Bao, en la penumbra de la cocina, rompió un pan con sus dedos y lo repartió con cuidado. Nanting, apoyado en su bastón, miró la pulsera que ahora brillaba tenue bajo la lamparilla. La mujer que lo cuidaba, que lo había criado sin papeles y con 1000 gestos humildes, se puso en pie, y por un instante sus ojos buscaron la puerta principal de la mansión, como quien contempla el lugar donde se librará la próxima batalla. No esperaba que la casa la reconociera, esperaba que la verdad se manifestara por sus actos. El reloj de la casa dio las 3. Al otro lado del jardín, la figura del presidente He dormía satisfecho, ajeno a que la sucesión que tanto cuidaba empezaba a resquebrajarse. En el templo, un monje encendía incienso y murmuraba oraciones que no pedían fortuna, sino equilibrio. Y en la cocina, mi Bao tomó la pulsera y, con la llave escondida en su delantal, apretó el pequeño candado dorado, como quien sella una promesa. Sabía que la batalla no era solo por herencia, era por dignidad, por la posibilidad de caminar sin rubor en un mundo que prefiere la fuerza visible a la que se hace invisible en los actos de amor. Cuando el amanecer rompiera, la casa sería otra cosa.
Pero en esa penumbra, antes del ruido de pasos y del claxon de carros entrando, la crianza silenciosa tenía toda su belleza. Nadie la veía, nadie la aplaudía, pero cambiaba el rumbo de los que la recibían. Mibao, que había prometido volver, sabía que la promesa exigía más que silencios, exigía planes, pruebas y, sobre todo, una paciencia que pesa más que la cólera. La puerta principal crujió en la distancia, como si el viejo lecho de la mansión exhalara. Alguien venía a despertar los rituales de la casa, una cena familiar, una decisión sobre sucesión, una reunión donde todo podría quedar resuelto o convertirse en la gran humillación pública. Mibao recogió sus cosas y caminó hacia la pequeña habitación donde Nanting meditaba con la mirada fija en un punto invisible. Le colocó la pulsera en la muñeca otra vez y sus dedos pasaron por la llave oculta, como quien deja una bendición. Había en el aire un olor a té quemado y a lluvia lejana. Había sobre la mesa documentos que esperaban ser leídos y un talismán escondido que pronto vería la luz. Y había, en el corazón de una mujer que había criado en silencio, la certeza de que la verdad no necesita estridencia para hacerse justicia. Necesita tiempo, coraje y la voluntad de cuidar a quien el mundo quiso descartar. La casa, con sus retratos y su silencio de juicios, no adivinaba aún la marea que se acercaba. Pero en la cocina, en la huella de un pan partido y en la punta de un talismán que esperaba por una mano, la resistencia se preparaba para hablar. Mibao cerró la puerta de la habitación de Nanting con delicadeza y se inclinó. Murmuró una oración antigua, que no era del templo ni de la mansión, sino de su propia infancia, palabras pequeñas que apelaban a la suerte, a la paciencia y a la verdad. La mañana rompía cuando la familia se reunió en el salón ancestral. El presidente He se acomodó, con el aire de quien conoce el peso de las miradas. He Changmian ajustó su corbata como quien prepara una sentencia, y las voces, de todos los rincones, se entretejieron en un coro de expectativas. Pero en un bolsillo discreto, Mibao llevaba un sobre. En su interior, algunos papeles estaban listos para ser desplegados. No esperaban que una madre silenciosa pudiera poner en orden la caída de una casa, menos aún que lo hiciera con paciencia y con un poco de magia que no se escribe en testamentos. La puerta del salón se abrió y la figura de Mibao apareció, simple, como quien trae pan a la mesa en plena tormenta. Sus ojos buscaron a Nanting, que entró con paso mesurado. No era la entrada de una conquistadora, era la entrada de quien conoce que la mayor fuerza es la que cuida. Y para entonces nadie en la sala imaginaba la razón real por la que ella había criado a su hijo en silencio. Nadie, todavía, podía ver el plan tejido con la delicadeza de quien cose para proteger. La conversación comenzó, densa y cortante. Las piezas estaban en el tablero. Las voces se alzaron, y en la mesa comenzó a dibujarse una escena que presagiaría cómo se repartirían las sombras. Pero donde otros veían solo fortuna, Mibao veía algo más, la posibilidad de devolver la dignidad. Y para eso sabía que debía primero poner a prueba no solo los números, sino los corazones. La mañana se deshizo en pasos medidos y miradas que no perdonan. El juego de la sucesión, esa danza que la familia He practicaba desde generaciones, iniciaba con una pequeña ficha que nadie sospechaba tenía tanto peso. Un trozo de papel, una pulsera y un talismán. Objetos modestos en apariencia, pero capaces de cambiar la historia si caían en el momento oportuno. La mesa se tensó, un vaso hizo ruido, y Mibao, con la calma que solo da el que ha aprendido a esperar, depositó el sobre en el centro del salón. Sus dedos temblaron apenas, como el pulso de alguien que sabe que lo que viene exigirá algo más que gentileza. Nadie imaginaba la razón real por la que ella había criado a su hijo en silencio. Pero en ese sobre y en esa mano que lo dejó sobre la mesa estaba la primera pieza de una verdad que estaba a punto de revelarse. Nadie imaginaba la razón real por la que ella había criado a su hijo en silencio. Pero en ese sobre y en esa mano que lo dejó sobre la mesa estaba la primera pieza de una verdad que estaba a punto de revelarse. La sala contrajo el aliento.
Un murmullo se deslizó como insecto entre las servilletas y los cubiertos. Nadie supo quién lo provocó primero, si el peso del sobre o la calma con la que Mibao había depositado su contenido. Shen Qing fue quien lo tomó. Sus dedos, acostumbrados a tocar números, rozaron papel y luego se quedaron rígidos, no por la tinta, sino por el nombre que apareció en la primera página. Una lista de cuentas que señalaban, con una precisión implacable, transferencias que dejaban a la familia sin argumentos. Los montos estaban allí, fríos y repetitivos. Las firmas que parecían ensayadas, también. Echan Nian se inclinó hacia adelante, la cara buscando algo que justificaría su ira. «Esto es una falsificación», dijo, y su voz sonó como una cuchillada que intentaba reconstruir la certeza. Pero no era solo tinta lo que demostraba la veracidad. Era la traza, el patrón, la cadencia de pagos coincidentes con servicios inexistentes. Shen Qing dejó que los papeles hablaran. Explicó, sin adornos, cómo una cuenta designada para suministros aparecía como acceso para pagos a una consultora fantasma, cómo los contratos estaban fechados el día después de ciertas reuniones en las que solo se había bebido té. El presidente He alzó la viada. Sus ojos, que rara vez se turbaban, ahora buscaban estabilidad en rostros que no querían darla. «Muéstrame pruebas», exigió, con el gesto de quien cree que la autoridad se sustenta en el silencio de la duda y la contundencia del mandato. Mibao no hizo un gesto teatral. Dejó que otro sobre emergiera de su delantal. Uno más pequeño, un trozo de tela con marcas que solo un ojo entrenado reconocerían. Huellas de manos, un sello en cera que la casa aún recordaba porque perteneció a la mujer que había llevado los libros del patriarca durante años. Esa marca era como una llave antigua. Un testigo se adelantó entonces. La vieja cocinera que había encontrado la manta muchos años atrás, Liu Ma, tosió y dijo en voz baja lo que había guardado en la cocina durante décadas. Recurrió a la memoria de nombres y comidas. Habló de recibos guardados en una olla bajo el fregadero cuando las deudas comenzaron a soplar como viento. Su testimonio, simple y doméstico, fue la cuerda que conectó la contabilidad con la vida cotidiana de la casa. En su vocabulario no había índices, pero sí fechas de cenas, de invitados, de las noches en las que ciertas facturas habían entrado por la puerta de servicio y salido por la puerta del olvido. No era una estratagema perfecta, todo lo contrario. Su consistencia era la que quemaba la certidumbre de los culpables. Un talismán escondido en el horno, ese que Mibao había puesto semanas atrás, como quien deja una marca para recordarle a la casa su pasado, liberó al abrirse una pila de papeles chamuscados donde un sello coincidente con la cera aparecía, apenas legible, pero allí. El talismán no era mágico en el sentido jurídico, pero en la casa tenía peso. Había sido colocado en el sitio donde por costumbre se guardaban los documentos para que nadie los encontrara. La manipulación resignificó la cocina. No era solo un sitio para comer, sino para custodiar la memoria. Echan Nian, estrecho, vio su mundo temblar. Sus aliados cambiaron de rostro. Algunos permanecían en la sala, otros salieron con excusas que olían a miedo. Las culpas se estrechaban como un cinturón demasiado apretado. Quien por años había confiado en la suavidad del dinero para resolver circunstancias, ahora se enfrentaba a la evidencia de que ese mismo dinero había construido una red que lo envolvía. La primera reacción fue la negación, el segundo paso la bronca, y el tercero una operación, controlar la escena. Xu Ben, hombre de negocios que había paseado su ambición por los pasillos de la empresa con la elegancia de quien no se mancha las manos, dio un paso adelante. Sus palabras intentaron dibujar una cortina. Acusó a Mibao de manipular la casa con supersticiones, de usar su conocimiento para sembrar dudas donde no las había. Fue una acusación pensada para distraer, la brasa de lo místico contra el frío de los balances. Pero cada acusación rebotó en un dato que Shen Qing sostenía con la paciencia de quien hace cálculos nocturnos. No era una cuestión de fe, era una cuestión de cuentas que cuadraban o no cuadraban. En medio de la tensión, Nanting permanecía en silencio. La pulsera en su muñeca brilló con un reflejo que no consiguió ocultar su rostro. Miró a Mibao como quien mira la costa antes de saltar. Había algo que todavía no sabía hacer, mirar la plaza pública donde se juzga a los suyos y saber qué decir. Ella le dio una mirada breve, la de quien le había enseñado a contar hasta 10, a respirar mientras el mundo apretaba la garganta. Fue suficiente para que él, lentamente, diera un paso adelante.
Su voz, al principio, fue una cuerda tensa que se aflojaba con el tiempo. Habló de noches en vela escuchando hablar a servidumbres, de miradas que evitaban encontrarse, de facturas que parecían impresas para sostener una mentira. Habló de cómo la herencia no es solo patrimonio, es verdad que exige nombre. Su intervención no tenía la pompa de un discurso de líder, sino la solidez de quien habla después de haber sido cuidado. No exigió el puesto, no pidió la sucesión, pidió, con voz que no escondía fragilidad, que la casa escuchara a quienes guardaban la memoria y no la contabilidad. Las palabras de Nanting fueron la fisura por la que la luz entró en la sala. No pusieron en jaque a todo el mundo de inmediato, pero pusieron en marcha los engranajes que la ley y la opinión pública no podían detener. Shen Qing, con documentos en la mano, citó auditorías, números y fechas, pidió que se hiciera un recuento formal, que se llamase auditores externos. El presidente He, que hasta entonces había medido el pulso del mundo con la precisión del que manda, sintió que esa calma era una traición de su propio cuerpo. Cómo una mujer de origen desconocido, cómo un asistente con menos brillo social habían puesto en cuestión su casa. La ira le rozó el cuello como un viento frío. Afuera, el rumor ya comenzaba a rodar. El mundo de los negocios vive de percepciones. Una vez que la duda se infiltra, cualquier cimiento puede crujir. Llegaron llamadas al teléfono de la casa. Algunas eran propuestas de aliados, otras amenazas veladas. Un periodista amigo de la familia llamó, con la voz medida, como si diera tiempo para que el patriarca enmarcara la historia. No sería fácil contener la curiosidad. En una jugada preventiva, He Chang-nien intentó cerrar filas. Reunió a unos pocos allegados para imponer un relato, que se trataba de una campaña de desprestigio, que los documentos eran documentos plantados, que la casa necesitaba defensa ante ataques externos. La sala fue testigo del pulso entre las viejas certezas y la posibilidad de exposición. Pero cuanto más intentaba Chang-nien poner razones frías sobre la mesa, más los demás recordaban cenas en las que ciertos cheques cambiaban de manos sin explicación. La memoria, como una llama que no se apaga, prende en la gente más que en las cuentas. La primera oleada de consecuencias fue el intento de desacreditar a Mibao. Se habló de sus orígenes con tono despectivo, se sugirió que su tiempo en el templo la hacía inestable, se insinuó que manipular a Nanting había sido su objetivo desde el inicio. Hubo quienes propusieron encerrarla, otros simplemente que se la despidiera y se borrara su nombre de la casa. Pero la estrategia no consideró algo esencial. Los pequeños actos de cuidado habían sembrado testigos. Xiao Xiao, la niñera, levantó la voz y dijo lo que había visto, cómo Mibao no había pedido nada a cambio salvo la mejora de una vida, cómo había enseñado a Nanting a caminar con dignidad, no con ambición. El plan para enterrar la evidencia requirió más que coraje, necesitó dinero y complicidad. Xu Ben, sintiendo que la red comenzaba a cerrarse, movió sus hilos, intentó comprar el silencio de algunos servidores y en secreto contrató a un maestro que, según él, podía demostrar que las curas de Mibao eran meros trucos. Ese maestro, un tipo de sonrisa fácil y sello de credibilidad, apareció en la casa con atavíos ostentosos y promesas de pruebas. Era la clásica figura que la ciudad respeta por su apariencia y teme por su facilidad para la mentira. Mibao, sin alarmarse, lo observó con la misma atención que presta quien reconoce a una rata por su pata izquierda. No respondió con insultos ni con gestos, permitió que el charlatán se exhibiera. Su plan no era confrontarlo donde sus palabras tenían fuerza, sino en el lugar donde actúan las costumbres, la cocina y los objetos que no mienten. Le permitió al hombre realizar su demostración en el salón, un espectáculo de humo y palabras. Él levantó vasijas, mostró fórmulas y trató de impresionar con jerga esotérica. El público asistente, parte curiosos, parte temerosos, se fijó. Pero allí donde el verbo quería imponerse, la materia tenía otra palabra. En el horno de la cocina, discretamente, Mibao y Shen Qing habían colocado una olla con un contenido que el charlatán no esperaba. No era un ingrediente para médicos, sino papeles que esperaban quemarse para negar pruebas. Al sonar la voz del maestro, la olla dejó escapar un olor que no concordaba con las palabras ostentosas, un olor a tinta quemada y papel viejo.
La presencia conjurada por aquel hombre se resquebrajó ante la prueba más doméstica, la memoria impresa en la cocina. Al descubrir la olla y los papeles dentro, algunos asistentes sintieron que el artificio se convertía en truco barato. No era magia lo que mostraba el papel, sino la cadena de facturas, la costura de un fraude que intentaba blanquearse con humo. El intento de desacreditar a Mibao no solo fracasó, lo hizo con humillación pública para quienes lo habían planeado. La sala, acostumbrada a pactos de silencio, comenzó a tomar partido. Algunos que hasta entonces habían preferido la tibieza, se inclinaron a favor de la verdad. Otros retrocedieron, recogiendo su ambición como si fuera un abrigo puesto a la carrera. El aire se llenó de pequeñas traiciones y arrepentimientos. La casa ya no era un organismo hermético. Pero la exposición de documentos no resolvía todo. Había un hecho que la familia temía más: la recuperación de la salud de Nantín. Recuperarlo significaba poner en manos de un hombre curado la posibilidad de recuperar la palabra y la voluntad de actuar. Para los conspiradores, era preferible mantenerlo débil, manipularlo o arrinconarlo detrás de bastones. Para Mibao, su sanación era la única forma de restituir su dignidad. Aquí entraron en juego las reglas del pago que la mística del templo exigía. No hay cura que no implique un precio. Mibao había guardado desde hacía meses ciertas operaciones, un ciclo de píldoras de aspecto inusual, comprimidos envueltos en seda y llenos de polvo azul. No eran venenos, tampoco el panacea. Habían sido adquiridos a precio alto, con favores y servicios pagados en noches de trabajo. Su promesa era que ayudarían a reparar el cuerpo, que el ki que ellos promovían podía restablecer movilidad si se acompañaba de ejercicios, constancia y un entorno que lo permitiera. Pero la condición era clara. Cada dosis exigía una contraparte, no una cláusula legal, sino un empeño humano, la entrega de un objeto valioso, memoria o secreto. Un ciclo de cura significaría que algo que perteneciera a Mibao quedaría comprometido. Esa tarde, al hablar con Nantín en la cocina, ella le propuso aceptar el tratamiento. No lo presentó como imposición, sino como oferta. Le explicó los efectos y, más importante, el coste. Él escuchó. Sabía que su recuperación podría liberar la casa de sombras o convertirla en más combustible para el resentimiento. Aceptó, no por ambición, sino porque había aprendido a confiar en quien le había lavado las heridas, en quien le había cantado hasta dormir. Entregó, como pago por la primera tanda, un talismán que había estado en su familia desde la infancia, una medalla con el escudo de los G, oxidada, que su abuelo le había dado una vez. Para alguien que había perdido sitio y orgullo, aquella entrega representaba un acto mayor: sacrificar un símbolo de linaje para recibir algo que le permitiría volver a sostener la cabeza. La cura, dentro del relato del templo, se desarrolló como un proceso lento y cotidiano. No fue espectáculo, sino trabajo. Mibao administró los polvos en té, colocó cataplasmas por la noche y exigió ejercicios de equilibrio que parecían absurdos. Caminar sobre líneas trazadas con tiza, trasladar tazones sin mirar, sostener posturas como quien reordena muebles invisibles dentro del cuerpo. Cada ejercicio quebraba la disposición de quien se resignaba a la debilidad. Cada paso que Nantín daba con menos miedo era una hebra más del tejido que los devolvía al mundo. La sanación, así, fue también una educación. Devolverle la confianza de usar la palabra y no esconderse. Mientras tanto, la investigación sobre el desfalco avanzaba, lenta, con el rigor de quien revisa las quejas y las cuentas. Los auditores externos presentaron informes preliminares que confirmaron la existencia de transferencias inusuales. El rumor creció. La prensa, que en primera instancia miró a la casa por su olor a escándalo, empezó a preguntarse por las razones más íntimas. ¿Quién era esa mujer que no pedía ni dinero ni título? La historia se volvió un espejo para la ciudad, que se gusta de ver cules de poder derramarse. Era una historia de familia, de poder y secretos que se volvían públicos. Con la magnitud de la evidencia, las primeras consecuencias judiciales llegaron. Se congelaron cuentas, se llamaron testigos, algunos ejecutivos fueron citados. He Changnian y Su Ben, cuyos nombres aparecían en lugares sensibles, buscaron estrategias de contención.
Intentaron negociar, pero la negociación fue menos efectiva de lo que ellos esperaban. No todas las puertas podían abrirse con dinero cuando la voluntad de la opinión pública cambiaba. Hubo llamadas desde despachos legales que ofrecían argumentos y anécdotas, pero la casa ya no era el reducto donde se fabricaban verdades al gusto del poder. La fiscalía, que prefiere certezas, actuó con cautela pero con decisión. El volumen de transferencias y el patrón sugerían un plan deliberado. En paralelo, la familia se fracturó en pequeños grupos. Algunos se acercaron a Mibao en silencio, arrepentidos y con las manos temblando. Otros, más orgullosos, acusaron por lo bajo, traición, ingratitud, y la palabra que enaltece o destruye en la alta sociedad, vergüenza. En esas conversaciones, Mibao mantuvo la misma calma de siempre. Sus respuestas no fueron respuestas de rencor. Dijo simplemente que su labor nunca había sido para humillar. Lo repitió en voz baja. Había cuidado por algo más que la ambición. Había cuidado por dignidad. Esa frase, pronunciada sin teatralidad, perforó corazones que, hasta entonces, habían conocido solo la lógica del beneficio. Hubo quienes, en la familia, sostuvieron que todo aquello era un plan fríamente calculado. Una mujer que había pasado por el templo había esperado la ocasión para recuperar su sitio. Esa interpretación nació del miedo a perder poder. Sin embargo, un detalle que nadie pudo borrar fue la repetición de pequeños actos. ¿Quién había llevado a Nantín el té por las mañanas? ¿Quién le ataba las zapatillas? ¿Quién le había enseñado a contar hasta 10 en las noches de insomnio? Esos hechos, pequeños y repetidos, estaban documentados en la memoria colectiva del servicio. La crianza silenciosa era, por lo tanto, un conjunto de gestos que encontraron voz cuando la ley y la moral exigieron testigos. El conflicto escaló cuando alguien, en la familia, intentó borrar rastros. Destruyeron documentos en oficinas secundarias, llamaron a viejos amigos para que salvaran reputaciones y hasta ofrecieron cartas con promesas vacías a funcionarios. Cada movimiento en la oscuridad dejaba huellas. El fiscal, por su parte, necesitaba testimonios. Fue entonces que la figura que nadie esperaba apareció. El anciano que había sido un sirviente del presidente G durante décadas, el que limaba nombres en la madera de la sala ancestral y guardaba fechas en su memoria como si fueran cuentas de banco. Él tenía un registro que no estaba en los libros, palabras que había oído en la noche, conversaciones que los grandes sostenían pensando que nadie escuchaba. Aquel testigo se presentó en la fiscalía y contó una pequeña historia, de cheques que se imprimían a las 3 de la mañana, de la entrega de sobres en mano, de una conversación donde se mencionó a un socio con nombre y apellido que no figuraba en la contabilidad. Nada de eso era romántico, todo era contundente. Su testimonio, unido a las pruebas de Shen Qing y al hallazgo de documentos escondidos, construyó un puente entre sospecha y acción judicial. La fiscalía redactó cargos. La ciudad, que hasta entonces había seguido la historia con el apetito de un boyerista, comenzó a ver las consecuencias. No era solo una pelea de familia. Era un caso que hablaba de la manera en que el poder convierte a las casas en bóvedas y a las personas en piezas intercambiables. Mientras los procesos avanzaban, Nantín mejoraba. Sus pasos eran torpes pero firmes, sus bastones se volvieron menos necesarios, su voz más clara. Sin embargo, la sanación no había sido gratuita. El precio que la cura exigió había sido más sutil. Mientras él recuperaba movilidad, Mibao comenzó a perder recuerdos pequeños, detalles que la configuraban como alguien fuera de la trama. Al principio fueron lapsus triviales, una receta que no recordaba bien, el nombre de una hierba que le venía a la punta de la lengua y se le escapaba. Luego, cosas más sensibles. Recuerdos de la infancia en aquel templo que la habían formado empezaron a desvanecerse, como si una niebla cubriera partes de su pasado. La pérdida no era total. Era una erosión lenta, una rebaja que la vida imponía como tarifa por el bienestar de otro. Esa pérdida fue el costo que Mibao había firmado sin decirlo. No se trataba de un sacrificio noble en la forma dramática de perder la memoria de la identidad. Era más bien un desgaste que la salvó del resentimiento y la colocó frente a la pregunta que pocos se hacen. ¿Qué se está dispuesto a dar para que otro recupere la dignidad? Mibao respondió con sencillez. Daría lo necesario. Y dio, paso a paso, su recuerdo más íntimo.
el nombre de la mujer que la había resguardado en el templo, el olor de la primera sopa que le enseñaron a preparar, la canción que su mentor le tarareaba por las noches. Esas pequeñas reliquias de su vida emigraron hacia la bruma. Ella lo notó en momentos aislados. El rostro de un monje que le parecía familiar desaparecía en su memoria. Y la noche siguiente no sabía si había soñado o vivido aquel encuentro. Nantín percibió la pérdida. Al principio se sintió culpable. Pensó que su recuperación no valía ese precio. Pero Mibao, que había aprendido a leer el pulso como quien lee un mapa, lo tranquilizó con una sonrisa que escondía lo que ya no podía nombrar. «Si doy algo, es porque tengo algo que devolver», le dijo sin drama. Su aceptación no pedía consuelo. Solo pedía que se recordara la verdad final, cuando la niebla en su mente fuera densa. Con el paso de los meses, los tribunales avanzaron. Las audiencias sacudieron al clan He en público. Testimonios, documentos y constancias cruzaron el estrado. Varios ejecutivos fueron arrestados. He Changnian y Su Ben encontraron su reputación transformada en un activo menos valioso. El presidente He, herido en su orgullo, pero hombre de pragmatismo, decidió negociar. En privado se acercó a Mibao y le ofreció la posibilidad de un reconocimiento formal. Un asiento en la junta, un nombre inscrito en los registros. Ella lo miró con la serenidad que había mantenido desde que era niña en la puerta de la mansión. No respondió con un título. Respondió con una petición sencilla. Que la casa aceptara reconstruir su sistema. Que los nombres se pusieran en blanco. Y que la deshonra no volviera a alojarse en quienes nada pedían. Esa demanda, más que suya, fue la voz de aquellos que habían sufrido en silencio. Fue la voz de las cocinas, de las servidumbres, de quienes habían limpiado las manchas sin hacer preguntas. El presidente He, al escuchar la petición, pudo haberla tomado como una ofensa o como una jugada táctica. Tomó la senda más humana. Aceptó cambios administrativos y prometió, en voz que algunos dudaron y otros aplaudieron, una auditoría permanente. No fue una restitución completa, pero sí un gesto que la ciudad interpretó como un avance. La gran cena en la que todo había empezado a resolverse dio paso a pequeñas celebraciones íntimas. La casa aún llevaba huellas de la pelea, rostros tensos, miradas que medían distancias. Sin embargo, hubo un momento en el que la sala ancestral sintió el calor de la normalidad. Nantín caminó sin bastones por primera vez en años y fue a sentarse junto a Mibao sin que nadie se lo pidiera. La pulsera en su muñeca brilló, la llave dorada que siempre había escondido en su delantal reapareció para cerrar el candado por última vez, no como señal de posesión, sino como rito de clausura. La verdad, para la familia He, fue algo que llegó con ruido y también con reparación. La empresa recuperó parte de lo sustraído, las alianzas se redefinieron y los responsables marcharon a enfrentar la justicia. No todo aquello reparó lo que el dinero no puede tocar, los celos, los resentimientos y el tiempo perdido. Pero puso en orden ciertos nombres, y eso, en aquel linaje, era una restitución a la que nadie quería renunciar. Sin embargo, la revelación más intensa no fue la de los papeles ni la de las cuentas. Fue la que se pronunció en el salón ancestral, cuando Mibao, que había sido señalada como intrusa, dijo en voz alta algo que muchos no esperaban. «Yo no vine a la casa para cobrar un título. Crié a este hombre porque nadie más lo haría con la paciencia que merece. Lo hice para devolver su dignidad y la de esta familia». Sus palabras eran pocas, pero exactas. No pidió reconocimiento por poder, pidió reconocimiento por humanidad. La sala se quedó callada. Al fondo, una de las cuñadas se cubrió la cara. El presidente, por primera vez en años, bajó la cabeza y dejó que una punzada humana atravesara su protocolo. Había en esa confesión algo que tocó a quienes aún no habían perdido la facultad de la vergüenza. Mibao no reclamó la sucesión, no quería el puesto que el apellido daba, quería que la casa nombrara la verdad y la protegiera. Esa demanda, sencilla y audaz, le devolvió un lugar insospechado, el de quien cura sin pedir la corona. La restitución también vino con gestos privados. Shen Qing,
que había sido el aliado silencioso en contabilidad, recibió la gratitud que la fría matemática no suele mostrar, la promesa de un puesto donde sus habilidades sirvieran para fiscalizar, no para maquillar. Xiao Xiao, que había traído una bufanda en invierno, fue promovida a una posición de confianza. Liu Ma, que había guardado papeles en la olla, dejó de cocinar en la clandestinidad y fue reconocida como la persona que, con su testimonio, abrió puertas. Estas pequeñas recompensas eran la manera en que la casa intentó recomponer lo que el poder había rasgado. Pero la restitución vino también con costo público. La prensa cubrió el juicio, la ciudad habló de las fallas de los grandes y algunos aliados se alejaron. Para Mi Bao, la exposición no fue algo que temiera. Su anonimato había sido la coraza que le permitió actuar. Con la casa reparada en parte, ella percibió que su rol cambiaba. Ya no era necesario ser fantasma. Podía aparecer en la cocina no solo como quien ofrece sopa, sino como quien dirige el cuidado. La ciudad, curiosa, la miraba como se mira a quienes convierten historias en lecciones. En la intimidad, la relación con Nanting se transformó. Él, que había caminado desde la dependencia hasta la autonomía, miraba a quien le había dado la paciencia sin confundirla con deuda. No hubo discursos heroicos sobre gratitud, hubo actos. Una silla colocada siempre junto a la mesa de la cocina, un plato extra puesto cuando veía su figura en la puerta. La entrega de la medalla oxidada de vuelta con un gesto que no pretendía ostentar, sino cerrar un capítulo. Le dijo, con voz poco ostentosa, «No vine a tomar tu lugar, sino a caminar contigo. Lo que hemos ganado no es mío ni tuyo, es de quienes insistieron en no rendirse». La noche en que se formalizó la salida de los culpables de la empresa, la familia He se reunió de nuevo en el salón ancestral. No era una fiesta de triunfo, era un acto de cierre. El presidente He, con la voz quebrada por una emoción que pocos habían escuchado en él, reconoció públicamente que había sido indulgente con la codicia y que ahora quería construir un legado diferente. No prometió redención sin esfuerzos, prometió políticas y controles. Hubo lágrimas, sí, y también la extraña sensación de que por primera vez en años la casa reconocía que no todo se resolvía con balances. Mi Bao observó la escena sin dramatismo. Sabía que su sacrificio había sido una moneda con dos caras, la recuperación de un hombre y la pérdida de recuerdos que le habían costado como precio. No obstante, en su interior halló algo que la compensó, la certeza de que, en la memoria colectiva, su cuidado había transformado destinos. Entre quienes la veían había ahora una palabra, madre, no legal, no inscripta en papeles, simplemente una palabra humana que pesaba más que cualquier título. El día que la empresa abrió sus puertas con nuevos controles y la ciudad respiró un tanto más tranquila, Nanting caminó por el jardín que tantas veces fue escenario de humillaciones. Se detuvo junto a la verja donde, años atrás, alguien dejó a una niña envuelta en una manta. La verdad había sido restituida en la casa y la conversación sobre la herencia siguió su curso con menos ruido. Pero en la pequeña esquina del jardín, entre la hiedra y el banco, algo se clavó con fuerza. La idea de que una vida cuidada con paciencia produce transformaciones que las leyes no siempre alcanzan a medir. Mi Bao, por su parte, hizo una cosa que nadie esperaba. Devolvió la llave del pequeño candado dorado a la caja del templo donde ella la guardaba. La cerró con un gesto ritual que no fue de pérdida, sino de liberación. Entregó al templo una carta en la que agradeció el refugio y el aprendizaje y pidió que el lugar recordara que la cura tiene un precio y quien la ofrece no siempre busca recompensa. No pidió milagros, pidió que se guardara la memoria de las deudas cumplidas. Pasaron meses, la casa cambió lentamente. Algunos regresaron, como quien vuelve a un teatro tras la función, con la seguridad de que la escena había sido distinta. Otros se marcharon, con la sensación de que aquello no era su lugar. Nanting, en su nueva postura, empezó a imponer pequeñas decisiones éticas en la empresa. Transparencia en contratos, revisión de proveedores, participación del personal en consejos de vigilancia. No fue una revolución heroica, fue la persistencia de quien aprendió a caminar sin miedo a pedir ayuda. Y Mi Bao permaneció cerca, no como sombra, sino como presencia. Quien corta el pan por las mañanas, quien coloca un injerto de afecto cuando la casa necesita consuelo. Un año después, el presidente He organizó una reunión modesta para reconocer públicamente a aquellos que habían salvado la casa de la deshonra. No hubo discursos grandilocuentes,
Hubo entrega de certificados y palabras sencillas. Cuando llegó el turno de Mibao, el silencio fue denso. Ella subió al pequeño estrado y recibió un gesto que no estaba pensado para embellecer su currículum, una placa que decía, por el cuidado de la verdad. No buscó honores, pero tampoco los rehusó. Aceptó con la calma de quien sabe que los gestos ordenan la memoria. En la sala posterior, lejos de cámaras y de apariencias, se produjo un momento que la ciudad no podría captar con titulares. Nanting tomó la mano de Mibao y en voz baja le dijo algo que cerró el arco de su relación. No te llamaron madre, pero me lo enseñaste. Me devolviste el paso, la voz y el honor. Ella sonrió, una sonrisa sin oropeles, y le respondió con la misma sencillez con que había vivido todo el tiempo. Era lo que debía hacerse. No dijo más. No hizo falta. La vida, después de crisis tan profundas, suele dividirse entre los que reconstruyen y los que se van. En la casa G, muchos se quedaron a recomponer. Algunos estuvieron convencidos de que el mundo había cambiado por sus actos. Otros simplemente aprendieron que las paredes guardan memoria y que la verdad es más costosa de lo que pensaban. Mibao, liberada de la urgencia de ocultarse, encontró un sitio que no existía antes, un pequeño salón donde enseñaba a los jóvenes del barrio ejercicios de equilibrio y cuidado. No cobraba, porque para ella la moneda que importaba era otra, la continuidad del nosotros. Hubo días, aún, en los que la niebla tejida por la pérdida de recuerdos la alcanzaba. En esos momentos, a veces no recordaba el rostro de Julián, ese maestro que la había salvado de niña. Otras veces le faltaba el nombre de la canción que la acunó, pero también hubo algo que la memoria no podía arrebatarle. El peso de las manos en la muñeca de Nanting, cuando él, años atrás, decidió caminar contra el rumor del mundo. Esas sensaciones quedaban intactas, como la cera que no se quema con el fuego. El epílogo, en la ciudad, vino con silencios y con gestos. La empresa siguió su curso con nuevas reglas. Algunos de los que habían sido cómplices asumen la responsabilidad y partieron. Otros se adaptaron. El presidente G envejeció un poco más, con la certeza de que el mundo no se gobierna solo por decretos. Más allá de aquel edificio, los diarios guardaron la historia como una pieza que habla de lo inesperado, la manera en que alguien sin apellido cambia destinos por puro cuidado. Mibao siguió en la cocina, con su delantal, con sus talismanes guardados como reliquia personal, no para manipular, sino para recordar. Cada tanto, cuando el sol se ponía, tomaba la pequeña llave dorada entre sus dedos y la miraba como quien observa un mapa trazado con sangre y paciencia. Guardaba el candado como un recuerdo de que cerrar una puerta puede ser también abrir la verdad. La última escena que el jardín conservó fue sencilla. Nanting, sin bastones, caminó hasta la verja, donde una vez alguien dejó una manta con una niña dentro. Se detuvo, sacó la medalla oxidada que una vez entregó como precio de una cura y la puso en un pequeño hueco bajo la losa, donde Mibao lo había marcado con un talismán. Cerró la tapa con cuidado y con esa mano que había aprendido a no temer al juicio, apretó el candado dorado que Mibao le devolvió, para que lo guardara como símbolo de lo que habían superado. Cuando el candado hizo clic, fue más que un ruido metálico. Fue la certificación de una historia que no necesitó grandes anuncios para ser comprendida. Ella, que había criado a su hijo en silencio, lo había hecho no por ambición, sino por amor y por la convicción de que la dignidad merece ser defendida. Nadie imaginó la razón real, porque la razón no era un título ni una venganza. Era la restitución de una vida. Y eso no se anuncia, se demuestra, día a día, con té caliente, con trenzas en la mañana y con una mano que acompaña cuando el mundo empuja a caer. Si esta historia te ha recordado el valor de los cuidados que no se ven, compártela. Que llegue a quienes creen que la fortaleza solo reside en la posesión, y no en el acto humilde de sostener el paso del otro. Porque al final, la casa más grande es la que se construye con la paciencia de quienes crían en silencio.